Muy buenas noches, buenas tardes, noches ya. Hoy Buenas iniciamos noches. nuestra clase abierta, con mucha alegría, como siempre lo hacemos, dándole una calurosa, afectuosa bienvenida a nuestras conferencistas, la profesora Alejandra Cardona y la profesora Luisa Fernanda Costa Castrillón, quienes de una manera muy amable, gentil y cariñosa han aceptado nuestra invitación de hoy para la clase abierta, cuyo título es La dimensión social y política en la literatura infantil. También le agradecemos a cada una de las personas que se nos han unido a esta clase. Muchos de ustedes ya los conocemos y les agradecemos esa fidelidad que tienen con la clase y también agradecemos también el hecho de poder tener esta clase abierta ya muy institucionalizada en la maestría en estudios en infancias y en la mente y en los corazones de cada uno de ustedes. Eso lo agradecemos muchísimo porque la decisión de la maestría ha sido que las discusiones, las reflexiones, el trabajo académico, pedagógico, investigativo que estamos realizando pueda ser llevado, conversado a diferentes latitudes. Muchos de ustedes no viven en Medellín, viven en otras regiones, hemos identificado que viven hasta en otros países y eso nos alegra inmensamente porque el tema, la conversación y la responsabilidad por los niños y las niñas debe estar en la primera línea de conversación y de discusión entre todos nosotros. Bueno, entonces, profe Alejandra, profe Luisa Fernanda, recordemos la metodología, tenemos más o menos una hora y cuarto de conversación, si se demoran un poquito más no hay problema, y después damos paso a la conversación, a las preguntas de todos nuestros asistentes y participantes. Bueno, somos todo oídos. Bueno, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a este espacio. Bueno, la profe Luisa y yo venimos trabajando hace algún tiempo en este tema de literatura infantil y hemos coincidido en algunos espacios formativos, también en algunas investigaciones que hemos realizado juntas en torno a la literatura infantil y a esa dimensión, digamos, eh, referida como a la subjetividad política de los niños y las niñas, que es lo que hoy un poco queremos abordar, es cómo esa dimensión atraviesa el tema de la literatura infantil. Entonces, intentamos como hilvanar algunas ideas, más, pues más como provocaciones que como afirmaciones. Entonces, Luisa, bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches para todos y todas. Como lo menciona Alejandra, creo que aquí estamos reunidos como personas que la cercanía, además por la pregunta de lo que se construye con los niños y las niñas y para ellos, nos ha abocado como una experiencia intensa y que en este caso nuclea como la pregunta por lo que sobre todo hacemos en la escuela y que hemos pensado también en la universidad en estos programas de formación de maestros. Entonces, bueno, siempre es un gusto compartir con Alejandra como estas conversaciones y más que una conferencia, es como la posibilidad de construir esas ideas de lo que ha significado ser maestras de preescolar y maestras de educación primaria y lo que allí también hemos puesto frente a las ganas de leer para los niños y leer literatura infantil. Bueno, organizamos la agenda como en cuatro momentos. Primero vamos a abordar una aproximación a la literatura infantil. Vamos a hacer un breve recorrido de cómo es que lo literario empieza a llamarse o empieza a tener ese adjetivo de infantil, porque no siempre ha existido la literatura infantil. Luego vamos a hablar de los mediadores como sujetos políticos, mediadores en el sentido, bueno, que proponen algunos autores. Vamos a abordar a Michel Petit, bueno, entre otros, Graciela Montes, que nos permiten pensar en el lugar que tienen esos referentes que abren la posibilidad a los niños, niñas y adolescentes de que exploren el libro o de que tengan el objeto libro en su mano, ¿sí? Y bueno, luego pasamos a la dimensión social y política de las obras literarias entendidas para niños y niñas. Y al final vamos a hacer algunas recomendaciones literarias de acuerdo a esas exploraciones, a esas búsquedas y a esos intereses que también hemos como tenido como maestras de escuela y como maestras de educación infantil.
Bueno, entonces yo soy Heidi Alejandra Cardona, yo soy maestra de escuela en la ciudad de Medellín, en una institución educativa que se llama Luis López de Mesa. Soy profe de cátedra también de la Facultad de Educación, acompaño algunos seminarios y entre las cosas que advierto como, digamos, conexiones con la vida está la escritura y también la literatura. Entonces, esos dos lugares me han permitido como volver a la escuela distinta y repensarme y resignificar eso que pasa allí con los niños y niñas que acompaño. La conversación con otros maestros y maestras me ha permitido también como ampliar mis haceres o mi ser en la escuela. Sin esa conversación, yo creo que la producción académica, las reflexiones y otros asuntos que son nodales en mi práctica docente no tendrían tanto sentido. Bueno, también como desde la orilla en que venimos a conversar, tiene que ver con que Alejandra y yo nos formamos como licenciadas en Pedagogía Infantil en la Universidad de Antioquia y eso también hizo que nos encontráramos como en esos espacios de formación y que continuáramos en ese ir y venir entre la escuela y la universidad. Yo laboro como mayoritariamente en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana. Allí es una escuela pública que tiene como propósito también la formación de maestros pensados desde el preescolar, desde esa idea que históricamente en Colombia se ha pensado mediante el dispositivo formativo comprensivo, y es que desde la experiencia sensible de ser maestros, otros también reconocen allí una posibilidad de oficiar como artesanos de la enseñanza en este caso, y a través de la literatura es precisamente que esa dimensión social se ha hecho evidente en el trabajo a partir de la organización metodológica del aula por proyectos. Entonces, esa posibilidad de estar en la escuela con niños de 5 años y también poder compartir en la escuela normal con los estudiantes de 12 y 13 que se forman como maestros y en los programas de educación infantil y la licenciatura en educación básica primaria, también hemos podido como hacer ese correlato de lo que implica estar en la experiencia con los niños y las niñas, pero también pensar en cómo esa experiencia nos permite habitar esos lugares desde la formación de maestros, bajo la pregunta por la escuela, el lazo educativo, el vínculo sensible y sobre todo pues como la relación pedagógica. Entonces, esta experiencia de saberes, de poder compartir con ustedes, también es como la comprensión de tejer con estas nuevas generaciones, tanto de maestros como de niños y niñas, esa experiencia sensible con lo literario. Entonces damos inicio como a esta conversación a partir de eso que nosotras también venimos a poner acá de manifiesto, pero queremos también saber ustedes de dónde vienen en términos literarios y les queremos pedir que en este momento nos dejen en el chat el nombre de un libro de literatura infantil o juvenil que los haya conmovido por el motivo que ustedes consideren. Puede ser como una asociación libre, ese libro que llegue a la memoria de manera rápida, o ese al que vuelven cada tanto, o ese libro que regalan a sus familiares o que llevan a la escuela cuando están en ella, esos libros que les permite como convocar esa experiencia y queremos pues como irlos leyendo en el chat para tener ese punto en común que hoy nos recoge, que es lo literario a propósito de esas experiencias. Y bueno, queremos como aquí ir contándoles lo que ustedes van dejando en el chat, a ver qué puntos en comunes vamos teniendo. Sandra Viviana dice El Principito, Melissa habla del Corazón en la botella de Oliver Jeffers. La Oli dice que Julia, la niña que tiene sombra de niño. Diana Posada, el gigante egoísta de Oscar Wilde. Camino a casa, Valentina. Choco encuentra una mamá, Juliana. Damay del Principito, ya vamos 2 personas con el Principito. Ujú. Y eso nos va diciendo cosas, esos puntos en común. El elefante en el pozo. No te rías, Pepe, de Ana Posada también. El mago de Oz, Luz María Sierra Jaramillo, qué maravilloso. Michelle Alzate, Camino a casa. El niño que perdió su ombligo. Ahí va apareciendo también. Vamos a ver quiénes más nos quieren contar como esa experiencia literaria bajo esos títulos que van apareciendo.
El Príncipe Feliz, también Mariluz, La Manta de las Historias, Andrea Londoño, Gabriela Palacio tiene cuando despierta el corazón y la botella, Kadisha. Esa multitud de títulos que llegan a nuestra memoria no son gratuitos. Tuvimos diferentes puntos de entrada. Profesora Alejandra, ¿a usted qué título se le viene a la cabeza? Por acá tengo unos que ahorita iba a recomendar, pero el soldadito me impactó bastante. Qué bueno. Yo recuerdo que en el colegio hubo un profe que nos leía en voz alta, El Sol de los Venados, y era un libro muy Mm, extenso. Entonces eso hace que uno empiece a asociar a personas y a libros, y esa es la segunda pregunta con la que queremos continuar la conversación. ¿Quién les presentó ese libro? ¿Cómo llegaron a él? Defínanos en una palabra. Profe Alejandra, ¿usted cómo conoció el soldadito? En una librería me lo recomendaron, porque estaba trabajando ese tema, me dijeron, este libro tiene que ver con guerra e infancia. Durísimo. Luz Adriana nos dice que el Billy y el vestido rosa, Juan Sebastián, el terror de sexto B, Corazón en la botella, cuando despierta el corazón, Una niña hecha de libros. Entonces son muchos títulos que van llegando y también nos los van presentando varias personas. A la propia Alejandra se lo presentó un librero. ¿A ustedes quién les presentó esos libros? Nos pueden dejar en el chat también sus respuestas. Muy buenas noches. Hola, Luz Adriana, cuéntanos. El libro de Billy y el vestido rosa me lo recomendó una compañera, inclusive fue el año pasado que tenía grado quinto, entonces como pensando en no siempre trabajar los mismos libros con los niños, me lo recomendó y pues fue pues, súper chévere porque los niños, o sea, la trama del libro maneja varias temáticas de respeto, de inclusión, entonces fue muy chévere con los niños, me lo recomendó una compañera. Gracias, Luz Adriana. Ahí también en el chat nos dicen que una hermana mayor cuando era niña se lo presentó a Sandra Viviana, a Juan Sebastián una profe, a Michelle en una librería, o los niños también nos van presentando los libros. El gigante egoísta saltó de un estante de la librería a mis manos para leerlo con mi hija mayor. Esos encuentros tan distintos de los libros. La manta de las historias en una feria del libro, del colegio. Me llamo Pecas, me encanta porque cuestiona los roles de género. Entonces, las entradas a los libros también van siendo búsquedas, también nos saltan de las bibliotecas, pero también llegan por los intereses que vamos construyendo. Independientemente del lugar de donde vengan los libros, esto tiene como un poco de místico y es en relación a lo que aparece y lo que no aparece y esos vínculos que vamos tejiendo con ellos. A Mary Joana se lo presentó la profe de su hijo cuando estaba en primero con un método que amo y me encanta para el aprendizaje de lectoescritura llamado YEMPA. La Biblia en primaria, la profesora de ciencias naturales nos leía un fragmento al iniciar las clases. Aquí vemos que el profesor ha tenido un rol importante en esas actuaciones de presentar y oficiar como aquellos que nos invitan a pasear con los libros y eso también es un asunto que queremos conversar hoy. Entonces les agradecemos la participación en el chat, Luz Adriana por encender su micrófono y ya arrancamos como con esos 4 puntos de la agenda que nos convocan el día de hoy y vamos a arrancar con la aproximación a la literatura infantil. ¿Cómo es que se configura la literatura como un tema objeto de estudio, en este caso para maestros, maestras y otro tipo de profesionales que también nos interesamos, tanto en la mediación como en el disfrute de la lectura? Bueno, cuando empezábamos un poco empezamos a escribir el texto para este espacio, pensábamos en esa dimensión social y política y dijimos más como que queríamos hacer una invitación para establecer posibilidades desde la literatura infantil que nos ayuden a reconocer esa mixtura de experiencias, relatos que nos informan de otras vidas o de la nuestra y también como para perder el miedo a abordar todo tipo de literatura. Cuando hablamos de literatura infantil, ya tenemos muchos libros que abordan el tema, por ejemplo, de las guerras, la muerte, las pérdidas, los dilemas humanos, las preguntas existenciales, el enfoque de género.
Y son perspectivas también que ojalá podamos explorar, porque esas palabras, las metáforas, los dilemas humanos, esas preguntas que aparecen en la vida, finalmente son lo que plasma la literatura a través de esos símbolos, de esas imágenes, de esas historias que nos llegan como fuente de inspiración, como fuente de identificación o como posibilidad para crear, para abrir otras puertas. Entonces, más es una invitación para pensarnos esto. Queremos partir, cuando hablamos de aproximación a la literatura infantil, de una premisa que expresan Pedro Cerillo y Sánchez, que son dos profes. Bueno, Pedro Cerillo murió en el año 2018, pero nos dejó un legado de muchos libros y muchos documentos para reflexionar el tema de la literatura infantil. Y bueno, ellos han escrito un texto donde argumentan que la literatura infantil es ante todo literatura y que el adjetivo de infantil lo que hace es añadirle, digamos, un elemento a la literatura por la necesidad de delimitar una época concreta en la vida de las personas. Es decir, que la literatura está marcada por los destinatarios lectores, es decir, los niños y niñas, y en menor medida por los intereses y gustos de estos lectores. Aclaro esto un poco. Eh, Cuando hablamos de literatura infantil, se le agrega lo infantil, es para definir, digamos, que hay un grupo específico, ¿cierto?, de niños y niñas. No porque sean los niños y niñas los que a veces, digamos, tengan esos intereses, porque a veces nosotras como maestras acotamos la selección o elegimos unas ciertas lecturas y los niños pueden tener otros intereses. Entonces se hace más para acotar una especificidad en términos de la edad. Este tipo de literatura defiende la idea de un lenguaje especial. Este lenguaje de la literatura infantil también es literario y que busca que el lector acceda a palabras que le susciten extrañamiento, que es una cosa como muy particular en la literatura, y ese extrañamiento que provoca acercarnos a algunas obras. Y con ello que se habiliten nuevos significados para entender esas realidades vividas o para morar en algo que Graciela Montes, en este texto precioso, denomina la frontera indómita. Ella habla de esa frontera indómita para referirse al espacio vacío, al territorio de la libertad, donde se esconden las personas, los vínculos, las ideas, para referirse a eso que encontramos en los libros cuando no se nos pide nada a cambio, porque ella habla de la gratuidad en la aproximación a la literatura o en la lectura, ¿cierto? Como que no se nos pide nada a cambio. Eso vamos a ver, a veces en la escuela sí se nos piden cosas a cambio, pero habla como de poder aproximarnos a la literatura infantil desde ese lugar. Una aclaración importante también es que con el cambio en la noción de infancia en el siglo XVIII, también se transformó lo que era accesible o no para los niños y las niñas. Como ustedes ya han visto en la maestría, la infancia es una categoría que emerge y que no siempre ha existido, y con ello cambió la forma en la que eran concebidos los niños y las niñas. Y con esa nueva mirada se entendió que esta población tenía unas necesidades diferentes y por tanto la producción de materiales dirigidos a esta población empezó a ser distinta también a la de la población adulta. Pensando en Walter Benjamin, como que pensar en esto que es dispuesto para los niños y niñas. Hay, por ejemplo, juguetes muy antiguos. Él tiene un libro que refiere solo a este tema de los juguetes, donde muestra unas fotos, una descripción de los juegos, de los juguetes de algunas épocas anteriores. Eh, lo que sí pasa distinto a los juguetes es que en el siglo XVIII se empieza a producir masivamente libros con una intención educativa y didáctica, y empezaron a tener una función de enseñar, de preparar de alguna manera a los niños y niñas para la vida adulta a partir de esas producciones. Y hay unos hitos en esta historia de la literatura infantil. Vamos a pasar rápidamente por eso porque nuestro interés, digamos, es otro, pero no queremos perder de vista estos hitos. Uno es El Orbis Sensuale Pictus, que es un libro que se publicó en 1658, es de Comenio, y se considera el primer libro para niños. Antes de este libro había otros libros educativos, pero con este particularmente se marca un antes y un después. Este libro era una enciclopedia que también estaba pensada para que los niños y niñas aprendieran,
pero es donde por primera vez se piensa en un producto con ilustraciones que los niños puedan disfrutar y que faciliten su lectura. Antes de esto, la literatura fue circulando, ustedes saben que no, pues tampoco ha sido escrita siempre, sino que, claro, la literatura emerge de la tradición oral y antes eran los cantos de cuna, la poesía, los relatos que se conversaban y que se transmitían de forma oral, los que nos permitían esa posibilidad de imaginarnos eso que pasaba, eso que fue. La formación también se daba a partir de estos relatos, lo que pasaba en nuestras comunidades. Pero bueno, el avance de la literatura tiene que ver sobre todo también con avances técnicos, la imprenta. Antes no se podía imprimir de la forma que hoy apreciamos los libros. Y hay, digamos, un editor, John Newbery, que fue el primer editor de la línea de libros infantiles, ¿cierto? Que como que hizo un tiraje amplio de libros para niños y niñas que pudiera ser asequible, económico, y con él, digamos que empezó a pensarse también este tema para los niños y niñas, libros que ellos puedan ver, apreciar, disfrutar además, y aparece entonces la tradición escrita ya más adelante, mucho más adelante, en manos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Con los hermanos Grimm, digamos que se expande y se inicia una tradición que pasa del oral a lo escrito. Ellos recorren, digamos, algunas poblaciones, sobre todo en Alemania, donde las mujeres les cuentan historias y ellos se dedican a escribirlas. Ahorita hablamos un poquito más de los hermanos Grimm porque ahí como que aparece también un momento importante para la literatura infantil. Hoy todavía tenemos cuentos clásicos que circulan y que son adaptados al cine y a otro tipo de formatos, gracias a que fueron obras que tuvieron bastante impacto en diferentes sociedades, pues diríamos en todo el mundo. Un libro importante en la historia de la literatura infantil fue Pedro Melenas. Ahí vemos la ilustración. Fue de un médico alemán y este libro se publicó en 1844. El estilo fue una especie como de historieta, porque tenía viñetas con ilustraciones y cuenta varias historias, pero en particular, bueno, las historias todas casi son trágicas, las historias de este libro, y hay una en particular que es la historia de una niña que se prende fuego y termina en cenizas. Eh, este libro surge con la idea de burlarse de las historias aleccionadoras que eran privilegiadas en esta época y que eran las que se compartían con los niños y las niñas. Y con este libro entonces se abre una nueva rama de la literatura para niños, lo que apela como a cruzar los límites, a contar historias cargadas de otras realidades, a nombrar otro tipo de niños y niñas, otro tipo de conductas, a criticar los relatos que ya estaban dispuestos, digamos, de manera instrumentalizada desde la educación para la formación de los niños y niñas, ¿sí? Otro elemento importante es que, bueno, hay una época de oro en la literatura infantil, esa es el siglo XVIII, de lo que hoy tenemos conocimiento, como de ahí surgieron los cuentos clásicos, algunos que se han adaptado en cada época y en cada sociedad, y en esta época de oro, se publicaron obras como Mujercitas, Tom Sawyer, Alicia en el País de las Maravillas, entre otros que ahorita vamos a advertir. Entonces, en la mayoría de los casos, las obras infantiles son escritas. Aquí vamos a entrar un poquito en unas premisas, no sé si Luisa, pues podemos ir como conversando un poco, eh, como en unas premisas que tienen las obras infantiles, ¿sí? También desde algunos autores que vamos a ir compartiendo. Y bueno, una es que los libros infantiles por lo general son escritas por personas adultas que dan vida a personajes que rescatan un fragmento de la realidad o fabrican ficciones que nos invitan a algo que Graciela Montes llama la suspensión de la incredulidad. Entonces, digamos que son obras dirigidas a niños y niñas. Y los lectores, infantiles o juveniles, tienen características singulares, ¿cierto? Tienen un momento, es decir, habitan un momento de la vida en el cual la comprensión lectora y las habilidades comunicativas están quizá en pleno desarrollo. Y bueno, esto hace que pensemos que los libros para niños y niñas deben ser simples, básicos, tener un lenguaje, digamos, a veces
demasiado, o sea, poco estético, no tan poético, como un lenguaje muy sencillo, ¿cierto? Que a veces hasta desconoce lo que los niños y niñas pueden lograr en sus comprensiones y en sus habilidades comunicativas. Eso que pensamos de los niños, esas edades, digamos, que la literatura infantil a veces esté dirigida a niños y niñas de ciertas edades, no puede representar un elemento para debilitar la dimensión metafórica y simbólica de las obras literarias, a favor de otros elementos, por ejemplo, que satisfacen más objetivos editoriales o educativos, como el lenguaje estandarizado, el vocabulario reducido, la lectura unívoca, ¿cierto? Que eso es lo que plantea un poco Teresa Colomer. Y por ello pensar la literatura como literatura, la literatura infantil, es considerar el arte de la expresión hablada o escrita como referencia del mundo, ¿cierto? La literatura infantil nos informa de lo que nos pasa, de lo que le sucedió a otros, nos informa de la historia, ¿cierto? Es un activador de la memoria, pero también nos regala palabras para lo que dice Duke, nombrarnos, para empalabrar. Entonces nos abre como horizontes de posibilidad desde los recursos que ofrecen los libros para interpretar, para entender, para amplificar esas realidades. A ¿Sí? propósito de lo que dice Alejandra, de esas formas de poder aproximarnos a la literatura infantil y que somos los adultos los que generamos el contenido infantil, es que los niños en nuestro contexto han venido emergiendo como productores de texto que se publican, al igual que la categoría de infancia, como un evento reciente. No obstante, es el adulto en el que de manera continua ha utilizado la literatura para generar una suerte de utilitarismo curricular. Es decir, los libros como una forma de difundir información de manera masiva ha hecho que esa literatura con el apellido de infantil o con el apellido de juvenil se haya hecho con un objetivo de instrumentalizar, o se han generado algunas producciones en relación a algunos temas que no tienen que ver con la carga escolar, que tienen que ver con la carga de experiencia, pero lo que quieren es enseñar algo, dejar una lección, dejar una moraleja o poder proteger o malsanar o contener eso que se ha llamado como la mala hierba, a propósito de lo que Cerillo y Sánchez proponen, y es poder generar una suerte de moldeamiento de las mentes y también de los cuerpos. Por eso no es gratuito que cuando vamos a algunas librerías nos hagan la pregunta de ¿para qué necesita el libro? Entonces, en relación a los libros, empiezan a dar unos recomendados con el fin pedagogizante de lo que espera la escuela. Si el niño está entre los 5 y 6 años, se espera que el niño se esté alfabetizando, entonces se generan esos libros que hacen o que fungen como esos dispositivos que permiten la alfabetización. Pero si el niño tiene 1 año, 2 años, está en pleno control de esfínteres, entonces se genera un relato para que el niño se pueda relacionar con esa experiencia. No obstante, nosotros aquí lo que queremos defender y el trabajo que queremos contarles como experiencia es esa producción literaria sea una experiencia estética y que haga que ese modo de relación que tenemos con la Y está producción la profesora y hago todo perfecto. Aunque yo veo algo que dudo y le digo, uy, ni aquí hay algo como regular. Patricia, te invitamos a No, que pero ya tú has cogido en mucha cancha. Pero para mí, ¿qué es eso? Porque es que yo cuando hice unas así, tenía ese mismo error. ¿Será que Eso le llaman la P, a esa orejita. Y la P es una vez para un lado y otra vez para el otro. Y claro, cuando me equivocaba es que lo había hecho las dos veces para el mismo lado. Pero hay veces también que puede ser muy junto. Hola, Ah, Patricia. Ya Patricia cayó en cuenta que tenía el micrófono abierto. Entonces, como veníamos conversando, la historia de la literatura infantil ha servido como un instrumento también para instruir o adoctrinar en cierto sentido, y precisamente los hermanos Grimm
han hecho esa recopilación de ideas culturales que han servido para poder moldear en una época determinada los comportamientos de las jóvenes o las muchachitas o ese comportamiento infantil que había sido sesgado en la época desde 1812 hasta 1857 para poder adaptarlos a esas historias que iban transmitiéndose de generación en generación y como esos relatos que se iban distribuyendo de manera global de cuáles eran esos buenos comportamientos que debían ser repetidos y que además terminarían en esos finales felices. La población infantil entonces para ser cuidada de las madrastras, de los finales trágicos en muertes, en las pérdidas infantiles, generan ese relato de que si nos comportamos bien entonces tendremos esos buenos resultados en la vida. Entonces la literatura fue generando esa imagen edulcorada, dulcificada de las vidas donde aquella niña que había sido la que prestaba la servidumbre en la casa podía ser rescatada y a propósito de eso caer en esos cuentos didácticos o en enfoques moralizantes en esa época, pero vemos que hay un corte, sobre todo con esa idea moderna de infancia, donde van apareciendo esas imágenes de niños y niñas no lo suficientemente bueno, donde se puede hacer una transgresión a esas imágenes, donde el niño inocente empieza a ser interpelado con esa idea de la sexualidad, de la malicia, de lo que implica tener unos deseos que van en consonancia con las prácticas y así vemos que hay una producción literaria que perturba y que genera un corte con esas imágenes instrumentalizadas de la infancia donde se espera que los niños y las niñas estén bien comportados. Entonces, el riesgo que podemos tener si se sigue con el sesgo o se continúa con la imagen de que la literatura infantil solamente puede ser objeto de instrumentalización, en este caso de la escuela, de las familias o del adulto, como una producción adulta, tiene que ver con esa connotación didáctica que si bien los libros llegan a la escuela, como lo vamos a ver en las experiencias que les vamos a mostrar, a contribuir a que como maestros pongamos en escena o en conversación esos temas de la vida cotidiana, tenemos que tener como un cuidado de no caer en esa dicotomía que denuncia Bruno Bettelheim con poder tener esos conflictos de esa selección de contenidos y esa selección de temas que vienen a contribuirnos a nosotros como adultos para presentarles el mundo a los niños y las niñas. Entonces, Bueno, profe, hay como unos elementos que queremos poner en cuestión. Juan Cervera plantea que la literatura infantil no es solo aquella que ha sido escrita para niños y niñas, sino que también plantea que es aquella que sin tener a los niños como destinatarios principales, ellos la han hecho suya por el con el paso del tiempo. Entonces él alude a tres formas distintas en el proceso creador de la literatura infantil. Una es la literatura ganada por los niños y las niñas. Estas son producciones que aunque no nacieron para ellos y ellas, ellos se las apropiaron, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de los cuentos de hadas, de los hermanos Grimm. Esa literatura, bueno, los hermanos Grimm recopilaron algunos elementos de la tradición oral, sobre todo en Alemania, y escribieron estas historias. Como las conocemos hoy, han sido demasiado adaptadas. Es decir, por ejemplo, conocemos la figura de la madrastra, pero al principio no era la madrastra, en los cuentos originales era la madre, y eso se fue cambiando porque a la sociedad de la época le parecía que era muy cruel que una madre tuviera el deseo de matar a su hija. Entonces, por eso se cambió la figura de madrastra. En el cuento, por ejemplo, de Cenicienta, vemos que Cenicienta termina muy feliz y que el zapato se le cae. En la versión original del cuento, pues Cenicienta se quema los pies con la zapatilla. Entonces, digamos que estos cuentos surgen con otros propósitos distintos, a informar o a formar a los niños y niñas, pero al final los niños terminan apropiándose de este tipo de literatura y es cuando empiezan a adaptarse y a generarse nuevas versiones para que responda a esas necesidades como sociedad que tenemos de acompañar a los niños y niñas con ciertos elementos. Es decir, como que adaptémosla para los niños, entonces no puede ser tan dura, tan cruda, tan compleja, y es cuando van apareciendo todas estas adaptaciones.
Otra de las formas en ese proceso creador de la literatura infantil es la literatura creada para los niños y niñas, en el cual sí la literatura emerge como con el elemento principal de ser destinada a la población infantil. Un ejemplo de este tipo de obras es Pinocho, que la tengo por acá, de Collodi, el italiano. Bueno, esta fue publicada en 1883, en el que ya pues conocemos que se narran las peripecias de un niño que es de madera, pero que quiere convertirse a un niño, pues, un niño real, y para eso, digamos, atraviesa un montón de situaciones. Este fue creado para niños y niñas, y podemos advertirlo también cuando vemos un poco como el tema moralizante allí. Pinocho dice mentiras, Pinocho se escapa de la casa, se porta mal, y producto de estas acciones le crece la nariz y tiene unas consecuencias devastadoras. Es decir, tiene además una meta, que es convertirse en un niño de verdad, y no la va a alcanzar si sigue siendo tan travieso, tan mentiroso, etc. Entonces, digamos que esa es la literatura, un ejemplo de literatura creada para niños y niñas. Y otra es la literatura instrumentalizada, la que nos decía ahorita Luisa, que son libros que se producen sobre todo de forma masiva, es decir, salen en serie y se producen para enseñar contenidos, ejercicios de gramática y otros temas que tienen como objetivo central el aprendizaje por parte de los lectores infantiles, donde ahí la función es claramente didáctica. Creo que este tipo de libros, estos últimos, y la literatura instrumentalizada, son los que se ven más en las escuelas, lastimosamente, porque, claro, hace que también los niños y niñas no puedan disfrutar del valor estético, creativo de ciertas obras, porque acceden a estas donde el objetivo esencial es aprender a leer y a escribir. Entonces se acota un montón la posibilidad de la literatura como libertad, como expansión, como reconocimiento de sí, como otros elementos que vamos a ir abordando. Entonces, bueno, en este sentido, consideramos que la literatura infantil, pues desde esas perspectivas que hemos nombrado, es un género desde el cual se narra el mundo. O sea, nosotros le apostamos como a esta perspectiva que más plantea Irene Vallejo, Jorge La Rosa, María Teresa Andrueto, por acá tengo a Graciela Montes, Aidan Chambers, les voy a mostrar esta colección. Este es del Fondo de Cultura Económica, todos relacionados con la literatura o la escritura, ¿cierto? Cómo aproximar a los niños y niñas a ello. Y vamos más en esa vía, ¿cierto? De que la literatura infantil es un género desde el cual se narra el mundo desde una perspectiva poética y estética que nos acerca a la realidad. Por ende, dice el Ministerio de Educación en la literatura, en el documento de referencia a la literatura infantil, la literatura es el arte que se vale de las palabras y las imágenes para explorar otros significados que trascienden el uso convencional de la lengua y que expresan las emociones humanas a través de símbolos. Este es del 2014. A través de la ficción se da lugar a las manifestaciones artísticas en las que se propicia una transmisión cultural y se incentivan diálogos creativos entre las palabras, las imágenes y las ideas que retoman las vidas reales. A veces también la ficción aparece un montón como fuente de inspiración para crear otros mundos posibles. Y bueno, ese tema de la realidad ficción es un tema bastante debatido y bastante trabajado en la literatura infantil, porque a veces como que, ¿qué es la ficción y qué es la realidad? Siempre le preguntan a los escritores de literatura infantil, bueno, ¿y tú, tu mamá era esa que aparece en el cuento? ¿Y tú eras la hormiga? Y bueno, ¿y dónde estabas tú representada? Bueno, en fin, como que hay un montón de preguntas que se vuelven a lo autobiográfico, porque hay como una línea muy difusa y muy borrosa entre la autobiografía y la ficción. Pero siempre aparece, digamos, entre lector y escritor y autor o autora el pacto biográfico, ¿cierto? Un pacto en el que yo me creo la historia, lo que habla Graciela Montes, suspendo la incredulidad, yo creo en eso que me estás contando, y digamos que aparece un pacto ahí como un poco ficción, el pacto de creer en la ficción, ¿cierto? Entonces, es como algunas de las invitaciones ahí que aparecen. Para continuar también como con esa agenda de esas consideraciones que nos parecen importantes, además de compartir de ese primer bloque de aproximación a la literatura infantil,
Hay otro punto que nos parece importante y es el lugar de los mediadores como sujetos políticos, es decir, quiénes son o quiénes somos las personas que les presentamos el mundo literario a los niños y las niñas. De manera recurrente, identificamos que cuando un bebé nace, las primeras expresiones literarias tienen que ver con el acercamiento a la palabra. Esa palabra que ofrece aquel que cuida, aquel que canta, aquel que arrulla, aquel que da los alimentos como un acto que media el afecto, como posibilidad de evidenciar el cuidado y que en eso también se va tejiendo la posibilidad de conversación a través de las palabras, pero a través de la mirada, a través de los gestos, y eso hace que esencialmente los que mediamos en esa relación entre el texto impreso o digital, en este caso, de las nuevas aproximaciones a la literatura infantil, lo que implica es que sostenemos un efecto de transmisión cultural. Ahora que hacíamos el ejercicio de identificar esos títulos acerca de la literatura infantil, tiene que ver porque hemos habitado unos lugares que nos han hecho que nos acerquemos a esos textos y no a otros. Hemos tenido conversaciones con personas que a través de su historia de vida nos van mostrando que el mundo literario aparece a través de rostros, acciones, donde hay unos referentes que otros les han venido mostrando, y recordamos que aquellos que nos han ofrecido los libros a través del préstamo, a través del regalo o a partir de la recomendación, han hecho de nosotros unos sujetos que empezamos a tener un gusto literario por la transmisión de esas sensaciones, de esas percepciones, de esas palabras que hacen que nos emocionemos a través de un libro, y que también tengamos unos libros que nos permiten crear rituales, esos rituales donde les leemos a los niños antes de dormir o cuando les leemos a los niños antes de iniciar la jornada escolar, o esos libros de intercambio que permitimos que los niños se lleven a casa a través de los préstamos de las bibliotecas de aula, o esos libros que nos permiten tener mediación con la imaginación. Y además aparecen esos trazos donde los niños empiezan a seleccionar esos libros que van en consonancia con esas elecciones sociales y que les permiten habitar tanto el mundo de la lectura como el mundo de la escritura, como posibilidad también de convertirse de actores activos. Entonces, el hecho de los mediadores en esta configuración de lectores con sentido tiene que ver también con cómo cuidamos esa elección, y no porque queramos cuidar de esa ingenuidad o de esa idea de fragilidad de los niños, sino que afinamos nuestro gusto estético, nuestro gusto literario, y hacemos que cuando ellos se acerquen a este tipo de producciones culturales, ellos vean que allí hay un bagaje cultural que se ha seleccionado y que tiene unos efectos importantes para su vida en relación a lo que se le entrega, que es aquello que se da como una herencia, como producto también de la experiencia del adulto, que es enriquecida y que no es una literatura descuidada en términos además de la calidad de la ilustración, de la calidad del sentido metafórico y poético que las obras van manifestando. Y como lo decía Alejandra al principio, no significa que los niños, en esa idea de minimizar su capacidad comprensiva, elijamos textos cortos, de mucha imagen, por evitar la fatiga de podernos adentrar a un libro exigente en términos interpretativos y comprensivos, sino más bien como esa mediación, como sujetos políticos, los mediadores como aquellos que presentamos el mundo, cuidamos esas referencias que vamos configurando en el sentido de expandir las posibilidades. Esos libros que les permitan a los niños transitar por el miedo, por la angustia, por el sentido de configurar ideas morales de la vida, saber que lo que hacemos tienen unos efectos y que si bien esos efectos no están puestos en nosotros y en nuestro cuerpo, otros también los han podido evidenciar. A propósito de eso, Yolanda Reyes, en este libro que se llama El reino de la posibilidad, ella hace una referencia muy importante en la página 42 y 43, y les quiero leer un fragmento muy corto donde ella dice, en relación a esa forma de presentarle los libros a los niños y las niñas, y habla de la suspensión de la incredulidad, y dice así:
protegerse entre palabras y a la vez ahondar en ellas y creérselas hasta el fondo de la vida mientras dura el hechizo. En lugar de negar sus emociones o en traducirlas en esa lógica perfecta en la que el adulto podría tratar de regularlas en la lengua infalible del deber ser, tampoco convincente para los niños, la literatura puede ser una zona segura, a salvo de la censura adulta, para convertir cosas salvajes en cosas del lenguaje. Cómo los niños abordan temas que tienen que ver con la muerte, con la sexualidad, con esa relación que van ahondando en los asuntos más temerosos de la existencia humana y se puede hablar de ellos sin sentir que o que nos está pasando o que somos los únicos a los cuales nos pasa. En artefactos que han sido hilados, urdidos, y aquí cabe ese trabajo de la fabulación y el artificio, en una lengua diferente a la de todos los días, como una capa mágica que nos hace invisibles cuando más lo necesitamos, o como un barco particular que nos lleva a otros reinos. Y esta parte es mágica. Cuando los niños nos piden que les leamos una y otra vez, dice Yolanda Reyes, el rito de escuchar una y otra vez el mismo cuento, armado en ese mismo orden inmutable, amarrado con las mismas palabras que a veces terminamos aprendiendo de memoria, es la renovación del viejo ritual de jugar, a asustarnos otra vez, de navegar a través del día y de la noche y de llegar a donde el agua es más profunda sin ahogarnos. Entonces, esa posibilidad literaria que se nos abre de que los niños se acercan a esos temas, en este caso perturbadores, y que se puede hablar de ellos, es la posibilidad también que como mediadores encontramos para aliviar esa angustia que cotidianamente la vida nos va fabricando. Bueno, y creo que ahí vale la pena también nombrar otras experiencias que nos permiten ilustrar esa idea de los mediadores como sujetos políticos. En este libro, El primer hombre de Albert Camus, aparece, bueno, él es un escritor, fue un escritor francés, fue premio Nobel de Literatura en 1957. Este libro fue publicado en 1994, ¿cierto? Es póstumo. Hay una cosa muy bella en este libro y es que hay como un lapsus que tiene este autor, su profesor en la vida real cuando era niño y que le leía historias, le relataba cuentos, en fin, él quedaba como extasiado con esas maneras en el que su profesor le contaba esas historias, se llama German. Pero en el libro, en este libro, es Bernard el personaje y él tiene un lapsus y escribe el nombre real del profesor cuando está narrando las experiencias de este maestro que les leía. Entonces, para Albert Camus, fue su maestro de escuela el que le ofreció recursos de libertad a través de las narraciones y lecturas durante las clases, y el que le regaló su primer libro. Y les voy a compartir un fragmento que él relata. Dice, toma, dijo, es para ti. Jacques recibió un libro forrado con papel de estraza y sin nada escrito en la cubierta. Aún antes de abrirlo, supo que era Las Cruces de Madera, el mismo ejemplar que el señor Bernard les leía en la clase. No, no, dijo, es demasiado bello. No encontraba las palabras. El señor Bernard meneó la cabeza y dijo, el último día lloraste, ¿te acuerdas? Desde ese día ese libro es tuyo. Y se volteó para esconder sus ojos súbitamente enrojecidos. Entonces, dice Camus, la escuela no solo les ofrecía una evasión de la vida en familia. En la clase del señor Bernard, por lo menos, la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial, todavía para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. En sus clases, los niños sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Bueno, y otra experiencia es de Graciela Montes en este libro que se llama La frontera indómita. Ella empieza con esta experiencia y dice que fue su abuela, María Chan, la que representó la puerta de entrada a ese territorio de lo imaginado cuando apenas ella tenía 6 años. Con la narración de historias populares, ella cuenta que su abuela le relataba muchas veces, ella le pedía que le repitiera esa historia, la historia de un burro que en lugar de heces fabricaba oro. Entonces Graciela Montes dice que ingresó en lo que denomina, en palabras literales, un tiempo de otro orden, en los que la ficción la acercó a nuevos horizontes para habitar la vida.
Entonces, de niña recuerda sumergirse en esos relatos populares y reconocer que incluso en aquellos dotados de ficción e imaginación se encontraba como una emulación de la propia vida, como una especie de mímesis. Y también habla de, bueno, cuando habla de un tiempo de otro orden, yo creo que ya cuando habla de la frontera indómita se refiere a eso, ¿cierto? A ese espacio vacío, a ese entre paréntesis, a esa condición de que nos regala la literatura, de sacarnos como de la realidad y llevarnos a otros lugares sin tener que movernos de la silla, del mueble, de la cama en la que estamos. Y por otro lado, quisiera también un poco traer a colación la historia de Jordi Sierra y Fabra, que es autor, por ejemplo, de libros tan reconocidos como Querido Hijo, estás despedido, El Club de los Raros, que es buenísimo, Campos de Fresas. Él dice que, bueno, él tiene una conferencia por ahí que es muy famosa, que se llama A mí leer me salvó la vida. Y me gusta porque un poco plantea la experiencia que tuvo. Él escribía desde los 8 años, pero su papá le prohibió escribir, como que le dijo no más, pues no, no más eso de escribir. No tenía bibliotecas cerca a las cuales pudiera acceder, no tenía, digamos, una escuela que propiciara esos espacios de, de lectura, de escritura. Más bien la escuela le generaba algunos traumas porque él dice que era tartamudo desde que era muy niño y que por eso recibía como bastantes burlas por parte de no solo de sus pares, sino también de los maestros y maestras. Entonces, Jordi Sierra encuentra en la lectura una posibilidad para resistir esas determinaciones que otros le imponían a su propia vida. Y habla de una librería que había muy cerca a su casa, de libros antiguos, que era pues como un espacio que él habitaba bastante. En fin, como cuenta esa historia y dice la literatura y la escritura a mí me salva la vida, leerlo salvó. A Y que, sí. propósito, también Aleja, de eso que anuncias y que también referencia a Michel Petit, que es una persona que ha abordado este asunto de la mediación y de la producción también literaria, y es como los mediadores podemos nombrarnos como aquellos sujetos que tenemos una disponibilidad esencial. O sea, no hay que pedir una cita para que otro te recomiende un libro, sino que eso se va colando a través de la cotidianidad y apropiarse de un texto supone entonces haber conocido a alguien que haya permitido ese encuentro con novelas, con ensayos, pero que ha tenido una función estética que ha trascendido ese asunto de acostumbrarnos a vivir la misma experiencia con las palabras y las imágenes. Implica entonces mostrarle al niño la disponibilidad de un espacio de calidad como un sujeto además que merece ser como cobijado o abrigado con esas palabras que le va a permitir conocer o enriquecerse sobre esa experiencia importante de la vida y que hace que podamos adentrarnos como en este asunto que también tiene como el corazón de la conversación de hoy y tiene que ver con esa dimensión social y política en este caso de las obras literarias que nosotros hemos abordado y cómo eso se ha convertido en experiencia para los niños y las niñas. Esencialmente, en esa dimensión social que queremos compartirles el día de hoy, tiene que ver con nuestras experiencias, como les veníamos contando como maestras, y es como los libros llegan a la escuela a posibilitarnos la conversación. Aquí están pues como algunas colegas que también han podido vivir esa experiencia conmigo. Implica que en el preescolar donde laboro como maestra, eh, hemos atravesado por unas experiencias vitales importantes y tienen que ver con episodios de la cotidianidad. Y es que la escuela normal ha pasado por unos retos importantes y es la pérdida de vía de acceso principal. Y eso ha hecho que hayan nuevas acomodaciones de la vida cotidiana de la escuela y que tengamos que poner en palabras aquello que acontece para poder nombrar y no pasar por alto la experiencia social cotidiana. Entonces, si un día te levantas y no tienes calle para ir a tu escuela, como pasan muchas de las escuelas en Colombia, en este caso hablamos desde nuestra experiencia, pero vemos de manera cotidiana que los niños de las escuelas rurales se levantan sin techo, se levantan con un derrumbe en su escuela, y cómo eso ha hecho que veamos como un objeto social el pretexto para conversar y articular la vida curricular escolar.
Y ese riesgo puede ser en instrumentalizar la literatura para apaciguar las emociones o poder posibilitar que sean unos pretextos para la conversación que nos indiquen que eso que me pasa a mí, esas sensaciones y esas emociones son comunes y que se convierten en un ejercicio de construcción de comunidad como un fenómeno que no me enrarece, como un sujeto que me convierte como parte de un grupo donde otros han hablado de eso en la literatura. A propósito de eso, en el año 2022, el proyecto de clausura de las maestras de preescolar y de los niños y las niñas centró la pregunta por la casa, de qué concebimos como casa y cómo construimos la idea de casa y cómo en sentido simbólico y en sentido emocional vamos construyendo esa idea de casa, y en este caso tenía que ver con la escuela, cómo construimos esa idea de escuela. María Alejandra Daza es una escritora antioqueña que se sitúa sobre todo en el municipio de Girardota. Tiene un libro que se llama Como Pedro por su casa, y ella hace un recorrido a través de un libro taller donde va contándonos los diferentes estilos de casa, las diferentes casas que habitan los animales, las casas en relación a los materiales que se construyen, porque hay casas en las que nadie debería vivir, como los nidos de los pájaros, cómo hay casas de cartón, cómo hay casas dependiendo del clima, cómo nosotros construimos casas con palabras, cómo nuestra primera casa fue el vientre de nuestra madre, cuál es la casa común que tenemos para poder soportar la existencia. Entonces, la literatura nos ha permitido conversar sobre aquello que nos pasa y poder tener un ejercicio político de manifestación de la palabra, donde acá podríamos citar a Estanislao Antelo: todos tenemos algo para decir. En este caso, no solamente era el gobernador, la Secretaría de Educación, las rectoras que se encargaron de hacer la gestión para la reconstrucción de la vía, sino que los niños también tenían la posibilidad de conversar sobre aquello que les pasaba. Más allá de convertir en un ejercicio pedagogizante de minimizar la angustia, era poder reconocer los niños y las niñas cómo iban construyendo esa idea de escuela, esa idea de casa y esa idea de familiaridad, sobre todo en un nivel importante que era el nivel de preescolar, donde ellos no conocían la escuela como todos los niños del resto de la primaria que ya habían habitado, ya sea por unos meses o por unos días. Entonces, poder construir esa relación a través del lenguaje hacía que para los adultos también conversar sobre un evento o un suceso caótico fuera además más cómodo, y la posibilidad de que los niños a través de las imágenes también pudieran conversar. Y en este caso, en el año 2023, a propósito de que ya pudimos retornar a ese lugar que es nuestra escuela, poder retornar con un sentido de poder construir en las instalaciones esa idea de cómo regresamos o buscamos el camino. Y acá es que nos ha acompañado la historia de El maravilloso Mago de Oz, que es un libro que no es breve, que es una obra extensa, que implica que también concibamos a los niños como unos niños que tienen unas habilidades comprensivas importantes, y que podamos hacer el tránsito de libros o libroálbumes que tienen una carga importante de imágenes a que ellos puedan sostener la atención en un relato cargado de palabras y a la vez que sea comprensivo. Entonces, Alejandra lo mencionaba al inicio, a la vez que se va transformando la concepción de niños, se va transformando la posibilidad de ofrecerles producciones literarias enriquecidas. Entonces, el ejercicio es poder revisarnos qué es lo que entendemos por un niño, cómo lo estamos comprendiendo, y a partir de eso saber que va casi que en correspondencia la calidad de literatura que les entregamos a los niños con esa imagen y concepción de niño que tenemos. Si comprendemos al niño como un sujeto pensante, como un niño que además elabora sentido, como un niño que puede verbalizar aquello que piensa, la calidad de la literatura va a ser exigente y enriquecedora. Pero también, si esa idea de niño va en correspondencia con otras imágenes y otras representaciones, también puede ser un ejercicio de revisar esas bibliotecas escolares que le ofrecemos a los niños para ampliar esa posibilidad de sentido que vamos construyendo allí. Entonces, la dimensión social nos atraviesa en el sentido de acercarnos y
además de esos ejercicios moralizantes que los niños han podido construir, poder situar un pretexto para la conversación y que eso también los haga sujetos del lenguaje. Al contrario, como esa idea de infancia, como que los niños no tienen voz, en este caso la posibilidad también política y social es que la expresión del lenguaje de los niños media a través de la literatura y a través de las elaboraciones simbólicas y de sentido que ellos van construyendo. Entonces, esa posibilidad de podernos relacionar como los otros hacen, Yolanda Reyes también nos hace esa invitación. Y a propósito, pues, de este texto que les venía comentando del reino de la posibilidad, hay un fragmento chiquito que también les quería leer como para cerrar esta intervención y habla sobre esas preguntas que nos hacemos de cómo es la vida de los demás. Entonces, Yolanda Reyes aquí nos deja un fragmento que dice, ¿cómo son los demás niños? ¿Acaso alguien tendría que explicarle a la niña, a cualquier niño, el significado de la vulnerabilidad, de los celos, de la ambivalencia y del miedo a quedarse sin los seres que la sostienen? Aunque no sepa pronunciar esas palabras, en la historia que alguien lee, ella lee pistas de esa vida secreta que ha ido sintiendo desde que llegó al mundo como una marinera echada a la tierra por olas implacables. Y bajo el albergue de esa lengua hecha de símbolos que delimita las fronteras entre la vida cotidiana y la vida interior, puede hacer de cuenta que domestica las cosas salvajes. Solo puede esta travesía por los reinos de la ficción, tan parecida a las que cada noche emprenden los sueños, regresar aliviada, aunque no del todo, jamás del todo, y entiende lo que significa tener una vida simbólica y secreta y aguarnecer el abrigo de la literatura. Cómo nos reconocemos en las palabras del otro y cómo no nos tenemos que perder en un centro comercial para sentir la angustia de cuando leemos una historia de un niño que sí se pierde. ¿Cómo no tenemos que haber perdido a un ser querido para saber que el dolor de la muerte es trascendental cuando leemos un texto como El pato y la muerte? Y todos esos hitos que nos van construyendo como seres simbólicos y del lenguaje, la posibilidad estética de la literatura tiene que ver con esas construcciones psíquicas que hacemos del mundo y que posibilitan la apertura al trabajo cotidiano con los demás. Cuando no tenemos que pasar por nuestro cuerpo el sufrimiento, pero este viene en la palabra con el pretexto de la literatura para poder ser compartido con los demás. Bueno, y para ampliar un poquito el tema de la dimensión política, quisiera como retomar dos textos, Leer el mundo, experiencias actuales de transmisión cultural, de Michel Petit, y El arte de la lectura en tiempos de crisis, de la misma autora. Entonces ella dice, allí en las historias leídas o oídas, en las imágenes de un ilustrador o un pintor, los lectores descubren que existe otra cosa y por lo tanto un cierto juego, un margen de maniobra en el destino personal y social. Y eso le sugiere que puede tomar parte activa en su propio devenir y en el devenir del mundo que le rodea. Petit plantea que la lectura puede ser un espacio privilegiado para mantener un espacio propio, íntimo y privado. Y ahí me resuena un montón con Virginia Woolf, una habitación propia. La lectura como refugio también aparece, ¿cierto? Entonces, ella plantea un poco que cuando leemos nos damos el permiso para soñar, para reinventar. Eh, Vuelvo a Graciela Montes cuando dice, entramos en un espacio-tiempo otro y la lectura parece como una fuga ante ciertas realidades. Estoy pensando en este momento en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha utilizado mucho la literatura, pues como elemento para activar la memoria o para advertir a otros frente a nuestra propia historia, esa que a veces desconocemos o que creemos conocer por las películas que ya hemos visto. Pero acercarse, digamos, a estos relatos, a estas historias, yo creo que nos revelan otra Colombia, nos revelan fragmentos de otras realidades que en serio son desconocidas y que terminan siendo nuestra propia historia, ¿cierto? Terminamos compartiendo esos relatos en términos del país que habitamos, terminan siendo muy comunes porque esos relatos nos hablan de nosotros mismos, de otras épocas que tal vez hemos escuchado, vivido, leído, y en ese sentido la literatura aparece como una fuga y como un refugio, o de otra manera, como un salto a pensarse el mundo de otra manera,
porque para mí, en mi experiencia personal, también la lectura ha significado reparación, ha significado transformación, ha significado reivindicación de ciertos elementos de de la propia vida. Entonces, bueno, ahí como un poco el elemento político. La lectura, el espacio de lectura es un espacio psíquico, dice Michel Petit, que puede ser el sitio mismo de la elaboración o la reconquista de una posición del sujeto. En tanto, los lectores se aproximan a las obras, las apropian, las interpretan, y en esa libertad aparece una suerte de identificación. Cuando los niños y niñas, o incluso nosotras, personas adultas, decimos, uy, eso me pasó, ¿cierto? Como que eso de Mar Reyes me conecta con algo que vi en mi infancia, o lo que plantea Vallejo me remite a la experiencia con una tía, en fin, como que todos estos relatos nos permiten una suerte de identificación, proyección o una vocación que implica, digamos que nos exige una posición personal, ¿cierto? Una posición, exige una posición de cada persona. Y Michel Petit plantea algo también bien interesante, y es que la literatura nos permite convertirnos en lo que todavía no somos o pensar en nuevos caminos a partir de los relatos, ¿cierto? No somos eso, pero bueno, y ahí pienso también en Bakhtin, en Estética de la Creación Verbal, creo que se llama el texto, cuando dice yo soy el otro, ¿cierto? Es como el autor escribe algo, pero yo me represento en ese personaje, en ese héroe que está narrando, y en ese sentido me identifico con ciertos elementos también que van apareciendo ahí en esas historias. La literatura entonces permite la invención, la creatividad, y por eso es un espacio para la transgresión. Pienso en la cantidad de libros y de escenarios que en medio del conflicto armado, la dictadura, sobre todo en tiempos de dictadura, lo han quemado o han eliminado o han sacado, digamos, porque claro, esa preocupación por lo que produce estas manifestaciones culturales, artísticas y literarias en la gente, cuando no van con la misma idea, con la misma, como con el mismo horizonte ideológico, se tienen que eliminar, ¿cierto? Entonces ahí un poco la literatura se aparece como un espacio para transgredir esas miradas, digamos, homogéneas, o esas miradas cerradas, o esas miradas que cuentan la historia desde un único lugar, y entonces se provocan desde ese lugar resonancias, distracciones ante lo que vivimos, claridades sobre lo que ha sido, sobre lo que fue, producen como una activación del pensamiento, de la reflexión, y exigen una posición también de quienes somos lectores y lectoras. La literatura es un recurso que nos permite entonces la formación, trayendo a colación nuestra propia historia, permite cuestionarnos, reflexionar, encontrarnos con el pasado. Y quiero leer un fragmento de Michel Petit, de El arte de la lectura en tiempos de crisis, página 79, dice: la narración es portadora de sentidos, no pretende resolver problemas, sino provocar que el ser humano se enfrente a cuestiones sentimentales y fundamentales de su existencia. Por la narración, el ser humano vive el pasado en el presente, comprende que el pasado sigue abierto, que no ha concluido. El ser humano es oyente de las voces excluidas de la historia. Bueno, yo creo que aquí también entonces aparece la invitación, digamos, desde esa dimensión social y política de las obras literarias, a explorar materiales más allá del canon establecido por las instituciones educativas. Ese canon se eligen desde unas apuestas singulares, desde unos objetivos particulares, que a veces no van más allá de que los niños sean buenas personas, entiendan lo que es el bien y lo diferencien del mal, pero qué es el bien, qué es el mal, qué es ir por el camino adecuado y qué no. Entonces, como un poco distanciarnos o ampliar ese canon literario para proponerle a los niños y niñas otro repertorio de imágenes, de relatos y de lecturas que les permita preguntarse por lo cotidiano. En la literatura contemporánea, pues hay muchos libros. Eso me encanta hoy de la literatura infantil, que tenemos una oferta muy amplia, donde también podemos, digamos, interpelarnos o interpelar lo que vivimos con respecto a temas que emergen también como problemáticos o como necesarios hoy. Entonces, digamos, el tema de la diversidad de género, el tema de la diversidad de las familias, el tema de la muerte, el tema del conflicto armado, el tema de las guerras. Hoy estamos viviendo una guerra en el mundo, y eso no es ajeno a los niños y niñas, el tema de las pérdidas, el tema de los miedos, como todos esos temas que hacen parte de lo cotidiano y que
no hay por qué temer, digamos, al presentárselo a los niños y niñas, porque la literatura hace su parte. Digamos que como mediadores y mediadoras les ofrecemos el panorama, abrimos la posibilidad y servimos, hacemos disponibles estos recursos, pero digamos que la literatura ya hace lo suyo en términos de impacta a cada persona de manera distinta, ¿cierto? Y digamos que interpela cada vida de manera particular, y en ese sentido no es mucho a veces lo que los maestros tenemos que hacer en torno a la literatura. ¿Qué te pareció? ¿Y qué te pareció este personaje? ¿Y cuál fue el resumen? Y si viste lo que pasó con el personaje central, los niños interpretan también desde sus propias experiencias, desde sus mundos, desde lo que ya viven. Pues ellos no vienen aquí en ceros a la escuela a aprender todo lo que les decimos o a recibir todo lo que les enseñamos, sino sobre todo que vienen a cuestionarnos también a nosotras como maestras en los temas que hoy los está llamando la vida, y que a veces son temas que no son, que no acotamos en las planeaciones o en los planes de estudio, y por eso la importancia de expandir ese canon y ese repertorio de lecturas. Entonces hay que abrir las ventanas y el corpus de las obras estudiadas. Dice Michel Petit que lo esencial de la experiencia personal de la lectura no se vuelca en una ficha, que los gestos que acompañan a la lectura personal y a la lectura escolar no son los mismos, y por eso corresponde a los docentes volver más familiares los libros y ofrecer un abanico amplio de lecturas que los estudiantes puedan volver suyas. Con esa invitación les dejo este momento. A propósito de lo que dice Alejandra, también la literatura nos permite como ir a esas preguntas que nunca nos hemos hecho, porque la experiencia cotidiana no nos la ha puesto en medio del camino. Preguntarnos, por ejemplo, por la diversidad sexual, que ha sido un tema que posiblemente en unos encuadres particulares no se ha hecho, o acerca de la pobreza, acerca de de las relaciones con la diversidad de familias. Si yo he vivido solo con mi mamá, saber que hay otras formas de configuraciones y de relaciones con el mundo. Además que la escuela me permite saber cómo viven otros. La literatura amplía esa posibilidad también del ejercicio de poder convocarnos a la conversación. Y a propósito de eso que hemos ido como soltando de a poquito, que tiene que ver con las recomendaciones literarias, es frecuente que en los programas de formación de maestros o en los diferentes escenarios donde hemos podido configurar nuestra relación con el saber, en este caso de los niños, las niñas y la pregunta por la educación, lleguen personas desde diferentes orillas a preguntarnos qué tipo de libros les recomendamos a los niños según la edad, si conocemos textos para ir al baño, para aprender a cepillarse, para aprender a dormir solos. Y esas ideas de las recomendaciones literarias que nosotros podemos hacer es una invitación a que nosotros podamos ampliar esas ventanas literarias a propósito de escenarios de ciudad, escenarios escolares como son las fiestas y las ferias del libro, que traen a diferentes fondos editoriales, a promotores de lectura, que traen también a escritores locales e internacionales, que también nos permiten ese ejercicio de conversación sobre lo que leemos, sobre lo que exploramos, y sea un ejercicio de construcción colaborativa. Nosotras hemos hecho como una selección desde nuestras bibliotecas para poderles mostrar nosotras qué leemos, qué nos gusta ofrecerles a los niños, y más que una relación de para qué nos sirven estos libros, es poder compartir con ustedes este ejercicio de consideración pues como literaria. Y queremos empezar por acá con este texto que se llama Cuando fuiste nube, de María José Ferrada y Andrés López, que es un ejercicio de construcción poética, donde los autores van entonces con esos textos breves mostrándonos cómo los niños a corta edad ese sentido poético y literario también lo van construyendo, además que son ilustraciones bellísimas, y la calidad del texto nos invita a poder construir sentido con palabras que riman, con ese ejercicio, además de la cadencia de las palabras cuando la escritura va fluyendo también. Este otro texto, que es Conjuros y sortilegios, de Irene Vasco, también va por esta gama poética donde ella va a esos relatos tradicionales
y va mostrándonos entonces cómo podemos pedirle a las palabras que configuren esa magia para poder resolver las travesuras cotidianas de los niños y las niñas, para agitar el pañuelo, para tener varitas, para tener lagartos, de una colombiana que también nos va mostrando ese ejercicio importante de la literatura. Otro texto que les quiero mostrar es este libro en gran formato que ha editado Lunwer y ha ilustrado Benjamín Lacombe y Sebastián Pérez, donde se hace la pregunta por la maternidad. Esas preguntas que ante estas cuestiones, frente a la elección de tener hijos o no, esa posibilidad también de relacionarnos con el mundo animal y poder identificar a través de unas ilustraciones bellísimas quién es la mejor mamá del mundo, y que cada animal, a partir desde esa orilla del cuidado, aquí tenemos a la mamá araña, como también nos muestra que esos temas que podrían resultar complejos de abordar en términos de cómo vamos elaborando desde que los niños y las niñas estamos en la escuela, qué significa poder elegir ser madre, por qué y cómo esa configuración de la identidad materna también se va elaborando. Entonces, poder conversar acerca de eso, y pues aquí tengo como muchos para compartirles, pero con el que quiero terminar para darle la palabra a Alejandra para que nos muestre sus recomendados, tiene que ver con esta colección que ha hecho una iniciativa antioqueña que se llama Casita Rural, con la producción de 2 textos donde se recogen los relatos hechos por los niños. En este caso, sí es un taller de escritura donde los niños publican, y tiene que ver con este libro que se llama Silvestre, de lo que significa ser un niño rural, y este otro que se llama Niebla, donde también se hace la pregunta de qué significa ir a la escuela en medio de las zonas rurales. Los 2 libros tienen unas ilustraciones bellísimas a lápiz y tienen los textos elaborados de manera importante con los niños y las niñas. Son libros en gran formato, pasta dura, que también nos invitan como a agarrarlos porque no se van a dañar. Eso también es importante en la calidad de la ilustración y la edición, y que además nos muestran las posibilidades de que se tienen en medio de unos contextos que podrían resultar muy poco valorados, como esa posibilidad de construcción literaria de los niños y las niñas. Entonces, hasta acá dejo mis recomendados esta noche. Aleja. Bueno, yo quiero centrarme, pues, en los últimos 2 años. Creo que mi interés ha sido muy ligado a la literatura infantil y el tema de la guerra. Entonces voy a recomendarles algunos en torno a este tema. Primero es de Ángel Domingo, La Casa de los Erizos. Este es una familia de 11 erizos que debe abandonar el matorral en el que vive para buscar refugio seguro durante el invierno. Entonces miren el formato, es un formato de libro álbum, es muy bello, y los colores son muy representativos en esta obra, ¿cierto? Tiene un rojo, violencia tremendo, porque durante el recorrido estos topos, estos erizos, se encuentran con diferentes animales que les van ofreciendo sus hogares, pero ellos dicen, no, pues no, para una familia tan numerosa no es como adecuado este tipo de hogares, ¿cierto? Entonces en el camino se encuentran una estructura metálica, como pueden ver, no quiero hacerles spoiler, pero esta estructura metálica que deciden ordenar y adecuar como su hogar, eh, resulta ser un tanque de guerra. Y luego ese tanque se pone en función y bueno, ya lo voy a dejar ahí porque los erizos pues se encuentran en una situación bien complicada, que esto es lo que le pasa a muchas familias que también están inmersas en la guerra, no son parte de un bando ni de otro, pero terminan, digamos, afectadas por todo este tema de la guerra. Otro libro es este, me parece maravilloso, El enemigo, de David Cali. Fue editado en el 2008 en París y empieza diciendo, se ve un lugar que podría ser un desierto con 2 agujeros. Dentro de los agujeros 2 soldados. Son enemigos. Y nos muestra es la construcción del enemigo,
que no solo pasa en contexto de guerra, sino que la vi muy reflejada también durante la pandemia mundial o a veces en nuestros propios entornos, como que el enemigo está cerca y al otro lo vemos y lo imaginamos y lo representamos como enemigo, como extranjero, como un otro diferente a mí. Y lo que nos muestra este libro es que los dos soldados no son tan distintos y que sus motivaciones no son tan ajenas y bueno, que pueden de hecho ser muy parecidos en las formas de pensar la vida, en las formas de sentir el miedo, la angustia y otro tipo de representaciones. Entonces, ese libro, El enemigo, nos habla un poco de la irracionalidad de la guerra también y de las absurdas lógicas que configuran la acción militar. Bueno, estos dos soldados eh, terminan en una situación también compleja, no les hago spoiler. Este era del que les hablaba ahorita, El soldadito de Cristina Bellemo. Este en particular me parece muy bello porque, bueno, empieza diciendo, el soldadito tenía un uniforme. El título de esta obra, El soldadito en diminutivo, da cuenta de la historia de un niño que hace parte de la guerra. Es azul el niño, miren, y desde la portada se presenta la dicotomía de una vida infantil que está colmada de otros sueños. Ahí podemos ver como juguetes, deportes, otro tipo como de experiencias en torno a este soldadito, a este niño que está vestido de soldado, y que representa un poco la acción bélica en la que muchos niños y niñas también se ven inmersos. A este soldadito lo colman las imágenes de guerra, a pesar de que su experiencia había estado marcada por eventos de violencia y enfrentamiento, el soldadito encuentra una casa, ¿cierto? Una casa donde él también se pregunta si es el enemigo y entra a la casa y le huele rico y le huele como a sopita, como a comida y esta casa es muy cómoda y está llena de juguetes y bueno, por primera vez el soldadito dice, y esto no es la guerra. Y como no era la guerra, el soldadito pensó que era la paz. Y así termina este libro como, bueno, tienen que leerlo porque yo aquí lo estoy descuartizando. Les voy a contar más bien la sinopsis más sucinta. Este, a propósito del tema que vimos hoy en el mundo, se llama Desde el agua, de Eva Miquel, y habla de las personas migrantes que huyen de su pasado para llegar a Europa y que migran a través del mar. Todas las situaciones son experiencias reales, pues de la vida real, y bueno, a mí me parecen muy caóticas. Les voy a solo leer los títulos. Mambrú perdió la guerra, de Irene Vasco. Este que es Mañana viene mi tío, este lo trabaja mucho la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria Histórica para abordar algunos temas como los desaparecidos. Es bellísimo. Este ya son crónicas, Crecimos en la guerra, de Pilar Lozano. Este es ganador de un premio de cultura del Centro de Memoria, de la Casa de la Memoria, El gato Mambrú. La composición, que este ya es como más difundido, El ratón y la montaña, de Antonio Gramsci. Aquí cerca vive una niña. Y por último, Rosa Blanca, que habla de la experiencia de una niña en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí les dejo como con esas inquietudes literarias. Y bueno, para continuar, Luisa nos va a compartir un texto, pero antes queremos decirles, este texto es muy importante para la literatura infantil. Es de Maurice Sendak y es Donde viven los monstruos. Es de 1963, de Estados Unidos. Su formato, este libro como que marca también un antes y un después, es uno de los más importantes en ilustración, porque antes de este libro no habían libros que tuvieran, digamos, una ilustración que tuviera toda la hoja copada. Entonces llamó su atención primero por la horizontalidad de la imagen y porque toda la página pues tenía la imagen. La trama también fue polémica, fue un libro que tuvo una censura en un momento de la historia, porque digamos que Max, que es el protagonista de esta historia, tiene una actitud un tanto rebelde, desobediente, dirían nuestras familias o en nuestras escuelas. Entonces rompe las normas y tiene una actitud desafiante con su madre, por eso fue censurado en algún momento. Hay más de 19 millones de ejemplares en circulación en todo el mundo de este libro y en 1964 recibió la medalla Caldecott, que es el máximo galardón otorgado por los bibliotecarios estadounidenses.
También en 1970 ganó el Christian Andersen en el nivel internacional. Y una cosa ahí particular es que en Reino Unido se demoraron 3 años para imprimir este libro, porque no encontraban cómo hacerlo, porque no tenía ni gran formato, y buscando y buscando maneras como imprimirlo se demoraron 3 años. Entonces este es el libro que nos va a compartir Luisa. Bueno, este libro es de esas historias que uno quiere que vuelvan y le lean, y seguramente ustedes muchas ya lo conocen. Para los que no, recíbanlo pues como de esos regalos nocturnos antes de dormir. Y dice así: Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, textos e ilustraciones. Empezamos con estas ilustraciones, creo que ahí se ve bien. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó: Te voy a comer, y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max se marchó navegando a través del día y de la noche. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo: ¡Quietos! Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez, y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron el rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica, y ya no quiso ser el rey del lugar de donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron: Por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max les dijo: No. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano.
y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, muchísimas gracias, Luisa Fernanda y Aleja, porque hemos tenido una experiencia bastante, yo diría plural, bastante multidimensional, en el sentido en que nos hicieron pasar por elementos teóricos, nos hicieron pasar por elementos históricos, nos hicieron pasar también por elementos estructurales, por elementos didácticos, pedagógicos y sobre todo que nos llevan y nos enriquecen con un corpus de literatura infantil que es maravilloso y lo agradecemos de todo corazón. A mí me parece que nos han quedado elementos fundamentales, sobre todo para salirnos de los lugares comunes. Pareciera que el asunto de la literatura infantil recorre más lugares comunes que lugares inéditos. Recorre más lugares de zonas de confort que las zonas de disconfort. Recorre más lugares del seguir la receta, lo que nos han indicado por historias, por tradiciones, por las propias subjetividades, que romper un poco, que contrariar un poquito eso, que resistirse un poco a lo que nos han enseñado y a nuestra propia historia. Y yo creo que ese es uno de los elementos en términos de las decisiones políticas para formar políticamente, para, si se puede decir, incidir políticamente en la vida de los niños, es que yo me interrogue primero como sujeto político y sujeto social. Porque en este interrogarme como sujeto político, elijo el corpus de literatura. Es decir, yo no elijo una literatura al margen tampoco de lo que soy, de mi propia historia. Nada más hoy tuve un taller donde escuchaba a algunas madres y podía yo identificar si esta madre tuviese la posibilidad de elegir los cuentos para sus hijos, posiblemente ella no elegiría ciertos cuentos, porque los temas que tienen que ver con xenofobia, homofobia, aporofobia, estigmatización, racismo, desplazamiento, posiblemente no es eso lo que le interesaría a esta mamá. O si de pronto la va a elegir, va a ser centrado posiblemente en su propia historia, en su propia historia, y romper con eso, o por lo menos darme cuenta como sujeto político que las elecciones que yo hago, en las decisiones que tomo de educativas, pedagógicas, didácticas con los niños, pasan por mí, pasan por eso que me tocan a mí. Entonces, yo creo que nos dejan aquí ustedes dos profes un trabajo para tocarnos sobre todo. Yo le doy la palabra al grupo de personas que nos están acompañando. Si alguien quiere tomar la palabra, puede levantar en reacciones, levantar la manito. Si alguien quiere comentar, así no sea una pregunta, sino un comentario, compartir su experiencia de lo que ha vivido en esta hora y media, con el mayor de los gustos. Nos encantaría escucharlos. Tal vez estamos pensando, sí. Y me llevan también a pensar un poco cómo esas dimensiones de la formación de la subjetividad política, trabajada por Alexander Ruiz, que lo trabajamos mucho Aleja y yo en la época en que trabajábamos con la historia del doctor Héctor Abad Gómez en las poblaciones infantiles, fue bien bonito, y cómo los cuentos y la literatura infantil puede ayudar a la construcción de 4 cosas que nos dice Alexander. Identidad, eso es subjetividad política, la identidad, la memoria, la narración y la proyección. Entonces, en la decisión de ese corpus de literatura es fundamental. Y también nos puede servir para lo que Martha Nussbaum nos dice de los puntos ciegos. Ella dice,
La literatura nos puede llevar a trabajar con los niños, con los jóvenes, los adolescentes, los puntos ciegos. ¿Cuáles son los puntos ciegos para ella? Las mujeres, la mujer. La mujer es un punto ciego. La comunidad indígena y afro es otro punto ciego. La pobreza. Puntos ciegos porque no lo queremos ver. Y la literatura nos ayuda a ver eso. La pobreza, el clima, y la población con discapacidad, en condición de discapacidad. Ella dice, la literatura, la imaginación narrativa, la música, el arte, la dramaturgia, nos ayudan a configurar, a acercar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, al maestro, a esos puntos ciegos que no queremos ver y que no queremos tocar. Y como lo decías tú, Luisa, posiblemente no quiero saber, no tengo que sufrir eso para poder entender el sufrimiento del otro, lo hago a través de un cuento. Lo hago a través de un libro. No sé si alguien más o ustedes quieren alguna anotación. No, queremos conversar este ratico con los que se atrevan a regalarnos pues también ahí como sus ideas. Que con lo que dices, Jackie, yo sí quería decir algo porque me resuena un montón el tema de, o sea, con la literatura se puede incidir o colectivamente o en un individuo, ¿cierto? Y cuando pues los autores que se dedican a este tema nos hablan de la lectura íntima, de ese espacio íntimo que tenemos para leer y lo potente que es, yo también siento que a veces como maestros y maestras saturamos de preguntas o siempre estamos pensando, bueno, voy a leer el libro y bueno, para hablar de qué tema y qué voy a decir al final y qué dibujo voy a hacer y qué ficha voy a llevar. Entonces, como que, claro, como que dejar que el libro se revele en su condición estética, poética, política, porque es desde ahí, digamos que se establece esa conexión entre los niños y niñas y lo literario. No es a través, yo creo que de la voz de los maestros y maestras, somos mediadores y el otro lo que hace es la recepción, la posibilidad de abrir la puerta, disponer, pero el otro no interpreta por mí, el otro no me da las palabras, el otro no me hace el trabajo, pues el trabajo psíquico, de pensamiento, de reflexión, de elaboración, de lo que pasa con esas historias que llegan a mis manos es mío. ¿Cierto? Y es mío, obviamente, con relación a la sociedad en la que estoy, a las cosas que me interpelan, a cuáles son mis motivaciones y expectativas. Juegan un montón de cosas ahí, pero digo, es para no pensar que los maestros siempre tenemos que hacer algo con los libros y con la literatura. Solo llevarlos ya es una cosa que hacemos y que resulta ser bastante enriquecedora. Podríamos decir, Aleja, que es un acto político del maestro dejar que el niño interprete, darle la libertad. Eso es un acto político del maestro Claro, hacia el niño. sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay un comentario de Luz Adriana, excelente presentación, muy pertinente para nuestra labor con niños y niñas. Fomentar el amor por la lectura, la literatura infantil introduce a los niños en el mundo de los libros y la lectura al exponerlos a historias emocionantes, personajes interesantes y tramas cautivadoras. Se fomenta un amor por la lectura que puede durar toda la vida. ¿Alguien más tiene Jenny noticia de Vanegas levantó la mano. Jenny? Jenny, hola. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, Ay, me disculpo, no tengo cámara, pero bueno. Bueno, primero felicitarlas, me encantó este espacio, no me lo quería perder, entonces venía como conectada también en el transporte, pero bueno, me encantó. Me identifiqué mucho como maestra también de preescolar, de escuela, con las experiencias vitales que cada una ya, menciona en este espacio. Y también resalto acá cómo nos motivan eh, en que nosotros, o sea, que nosotras en este trabajo de maestros, de acompañar a los niños y las niñas, encontremos los beneficios que tiene la literatura, que no solamente es, como lo estaba mencionando de pronto Aleja al final, que llegamos a un punto en el que instrumentalizamos un poco el texto, el libro, y bueno, y lo voy a llevar es porque necesito un libro porque estoy hablando sobre las emociones, necesito un libro porque estoy hablando de la escuela, ¿cierto? Entonces
se nos vuelve en algo muy, digamos, como les dije, como que lo instrumentalizamos, algo muy banal en ese sentido, y le perdemos todos los beneficios y las potencialidades que puede tener esto, pues la literatura en el desarrollo, digamos, de cada niño y niña. Entonces, yo, digamos que al principio de mi experiencia como maestra tenía esta mirada, o sea, el acercamiento a la literatura infantil fue así, o sea, estoy en esta planeación, entonces me buscaba los textos que tuvieran que conectar, hasta que alguien también me hizo caer en cuenta de esto, y ahora tengo la posibilidad de mostrar también a los niños que ellos tengan la posibilidad de elegir, y cuando ellos eligen, por ese, digamos que en esa lección que hacen, resulta que empezamos a conectar otro montón de textos que ni siquiera a mí se me hubiesen pasado por la cabeza, y que ellos también me están obligando, o sea, que de alguna manera me demandan a que este tema nos interesa y queremos, digamos, seguir por esta línea. Entonces, se vuelve algo muy potente para, digamos, para las clases, en el que ellos empiezan a narrar situaciones de sus propias vidas, de lo que ellos quisieran intervenir en los libros. O sea, hay libros que a ellos los llenan de tantas emociones, incluso se enojan, o sea, se enojan con lo que pasa en la historia. Es que yo no quería que ese fuera el final, profe, pues, entonces, bueno, ¿cuál era el final? Vamos a cambiar el final. Entonces, todas las posibilidades literarias que esto nos brinda de construir oraciones, de jugar con palabras nuevas, con sonidos, con imágenes, y bueno, una infinidad de cosas que nos permite la literatura infantil en la escuela, y bueno, que Aleja y Luisa en este espacio nos lo puedan recordar, además nos lo puedan argumentar, y con ese, digamos, pequeño recorrido también de la historia de la literatura, es genial. Entonces, agradecerles mucho por compartir esos saberes. Gracias, Jenny. Damos la palabra a Sandra Viviana. Muy buenas noches. También darles las gracias por el espacio. Yo tuve unos problemitas de conectividad y pues lo lamento profundamente porque desde el primer instante me conecta mucho el asunto, y quería como mencionar un aspecto también tan vital que, que lo expresaban en algunos puntos en relación a aquello de lo psíquico. Pronto me he conectado un poquito con algunas otras lecturas que se han hecho un poco desde el psicoanálisis, también en conexión con la literatura infantil, eh, y me lleva a pensar lo que marca estas posibilidades, no solo desde el acto pedagógico y educativo, que como maestras que somos muchos en las escuelas, sino que también desde el rol de a veces que asumimos algunos desde las ciencias sociales y humanas también en las escuelas hoy, acompañando desde la orientación escolar, desde un aspecto que también entra a tocar transversalmente ese lugar de lo educativo. También lo psíquico, cómo también eh, se transforman, además de la identidad que se va construyendo desde muy pequeños los niños y las niñas, con estas experiencias con relación a la lectura, a la conversación, a la posibilidad de que ellos construyan sus historias también. Eh, el tema de eh, se convierte como en una oportunidad para la constitución como subjetiva en muchas ocasiones. Me estaba conectando un poco con el asunto de una experiencia personal que pues no voy a profundizar, pero esa lectura de un cuento en nivel preescolar hace muchísimos años que me hacía mi profe, y que de alguna manera luego con los años me permite hoy revisar cuánto me implicó, cuánto me conectó, cuánto me posibilitó en mi propia experiencia de vida, ese cuento que nunca se me olvida. O sea, y pensaba cuánto de eso con estas posibilidades
se generan también en eso que tiene que ver con lo que conecta con la vida, con la experiencia también de la muerte, con el duelo, con las angustias, con todos esos aspectos. Entonces es muy valioso para aprender y para, yo creo que es una invitación muy clara a leer mucha literatura, a conocerla, acercarnos y también aprovecharla para, no solo para la labor, sino también para la investigación, ¿cierto? Entonces, muy bello todo esto y muchísimas gracias. Gracias, Sandra Viviana. Bueno, yo creo que ya por razones de tiempo vamos dando finalización a nuestra conversación, a nuestra compartir entre todas y entre todos. Muchísimas gracias, Aleja, Luisa Fernanda, por esta posibilidad para pensarnos esto que nos atraviesa y que lo vivimos diariamente. A todos y cada uno de ustedes, gracias por estar aquí de nuevo. Los invitamos para nuestro próximo ciclo de la clase abierta para el 2024-1. Con esta conferencia cerramos este ciclo de este semestre. Recordemos que las personas que se inscribieron y asistieron a 3 de las 4 conferencias tienen la posibilidad de recibir su certificado. Nosotros estaremos cotejando con UDI Arroba porque este monitoreo no lo hacemos en la facultad, se hace desde UDI Arroba, se hace el monitoreo y ellos nos envían el listado de las personas que han asistido a mínimamente 3 de las 4 conferencias y nosotros emitimos los certificados. Sabemos que no están por los certificados, ¿no es cierto? Están porque les interesa estar acá. Bueno, un abracito. Gracias, Aleja. Gracias, Muchas Luisa Fernanda. gracias, Aleja, Chao. Antes de Luisa que y se Jackie. vayan, Muchas gracias. les quería compartir como algo que teníamos al final, que se tratan como de algunos espacios que nosotras hemos generado para la difusión como de algunos de estos contenidos. Si se quieren unir pues como a estas comunidades que hemos creado, entonces les invitamos como a escanear estos QR para seguir como compartiendo con nosotras como estas intenciones de construir también comunidad alrededor de los libros y la literatura. Qué bien. Listo. Muy bien. Gracias, Luisa. Alejita, adiós. Que estés muy bien. Gracias Chao. por Un todo. abrazo Chao a para todos. todas. Adiós. Chao. Gracias.